Desde el borronazo de la ley de DICOM, aplicado en febrero del año pasado, los deudores morosos han aumentado en un 80% hasta alcanzar a poco más de 2,5 millones de personas. De este total, un 27% ha vuelto a figurar en los registros comerciales por nuevas deudas impagas. Para analizar el comportamiento de pago de los chilenos, sobre todo en un momento de desaceleración económica, nos encontramos con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, don Hugo Lavados. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya lo decíamos, un 27% ha reingresado después del borronazo, sí. Un 40% son nuevas personas que caen en los registros. ¿Qué está pasando? ¿Hubo un deterioro en la capacidad o en el comportamiento de pago de los chilenos? ¿Razones macroeconómicas aquí que van más allá? No, yo creo que está ocurriendo lo que nosotros en nuestro primer informe, de este trabajo que hicimos con datos de Equifax, llamamos la paradoja del empleo, ingresos y la morosidad, porque en definitiva desde el punto de vista de contexto de lo que está pasando, en el último tiempo, el último año que lo hemos medido, los ingresos han subido, el empleo ha mejorado, ¿no es cierto? La tasa de desocupación es bastante baja y esta tasa de morosidad, es decir, el número de personas que tienen deudas impagas, puede ser un par de cuotas de una casa comercial o de otra tarjeta, crédito automotriz, todo tipo de crédito. El problema que ocurre es que las cifras están un poquito distorsionadas por los llamados reingresados. A raíz de lo que mencionás del borronazo, ¿no es cierto?, hubo un número muy importante de personas que salieron del registro moroso. En ese momento, y hemos insistido muchísimo, se denominó mal lo que se había hecho, porque se le denominó perdonazo. Y en realidad las personas siguieron debiendo la plata. Lo que se borró fue el registro, de manera tal que si pedían un certificado todo el mundo, para que nos entendamos, no saliera deuda en blanco. Claro. Pero naturalmente muchas de esas personas, su problema en realidad no era que le borraran la deuda, su problema es de ingresos o de tener un nivel de gastos que supera los ingresos. Entonces, si siguen lo mismo, va a tener acceso a nuevos créditos y va a dejar de pagar. Por otra parte, hay nuevos, ¿no es cierto?, que forman parte de un ciclo relativamente normal, aunque yo creo, en nuestra interpretación, es que cuando la economía está en alza, los salarios están subiendo, las expectativas de ingreso crecen mucho. Y al crecer mucho, hay personas que se endeudan no sobre la base de lo que está obteniendo de verdad, sino de lo que espera obtener. Hay mucho de una idea de que mañana va a ser mucho mejor y va a poder pagar. Y eso genera problemas y por eso tanta gente está entrando de nuevo en esta morosidad. ¿Esta situación debiera revertirse? Las condiciones del mercado laboral dicen que se están haciendo menos favorables, que los salarios están empezando a no crecer tanto como venían haciéndolo. La desaceleración económica se espera ya definitivamente que algún minuto llegue al consumo. ¿Se va a agravar esta situación de los morosos? Mira, es probable que observemos a partir de algunos meses más, porque esto tiene un cierto rezago que se produzca, una aceleración, es decir, que haya más ingreso de personas a estas que tienen deudas impagas. Una parte de ellos van a continuar siendo estos que denominamos reingresados, porque todavía no han caído en morosidad todos los que habían salido y que tienen serios problemas de pago. Otra parte va a ser debido a que cuando la situación económica se aprieta, lo lógico que ocurre, y eso está archidemostrado, es porque hay personas que tienen deudas que no van a verse muy restringidos. Y además lo que se produce es que cuando hay estas situaciones que empieza a notarse que el auto de la economía, en vez de andar a 120, van a terminar andando a 60 kilómetros por hora, la percepción es como si estuviera frenado. Lo cual es cierto, sigue avanzando pero más lento. Y las instituciones financieras en general apretan sus condiciones de pago. Entonces, ¿había tasas de interés o mayores restricciones al momento de pedir el crédito? Las dos cosas tienden a pasar, ¿no es cierto? Las dos cosas tienden a pasar y cuando pasan esas dos cosas en conjunto, hay más gente que queda con dificultades de pago. Por eso, el panorama todavía es un poco bastante brumoso, por así decirlo. Ahora, hay vaguada costera en la economía nacional, no se sabe. Del informe que ustedes hicieron, hay un notorio aumento de la gente joven, sub 30 años, que ha ingresado o incluso son nuevos morosos. Sí. Eso es, en número, un porcentaje bastante alto. Pero por el otro lado, tenemos a los pensionados sobre 60 años que tienen el monto de deuda impaga mayor. Sí. ¿Hay algún tipo de preocupación en estos dos segmentos?
Para nosotros es una señal de una luz amarilla en términos que hay personas, o sea, si uno mira las cifras, lo que pasa es que hay personas que tienen ingresos muy bajos o que no tienen ingresos simplemente, como los jóvenes, como muchos jóvenes que están estudiando, que tienen acceso a alguna forma de financiamiento a crédito. Puede ser una tarjeta de crédito de una casa comercial o de un banco, distintas fórmulas. Y esa situación genera una cierta tendencia a que llegue el momento que no se puede pagar si no se tiene responsabilidad respecto al endeudamiento. Y eso también tiene que ver con las condiciones bajo las cuales las instituciones que prestan plata la están prestando. Esto no es... ahí parece que hay un doble juego. Las personas tienen que hacerse más responsables de sus propios ingresos para gastar. El sistema tampoco ha colaborado porque no hay una deuda consolidada, por ejemplo, entonces no se sabe la verdadera cantidad de tanto de los morosos como de las cantidades que se adeudan. Sí. Sí, el tema de la deuda consolidada es un tema que viene de hace tiempo. El Banco Central ha insistido en la necesidad. En este minuto incluso hay una cierta pugna porque la Superintendencia de Banco pidió, ¿cierto?, la deuda total, no solo la deuda morosa. Bueno, hay argumentos por parte de quienes emiten tarjetas de créditos no bancarias, pero yo creo que al final, a lo menos lo que debiera haber es alguna entidad que pueda hacer un perfil de riesgo sobre la base no solo de la gente que está morosa, sino que también de la gente que tiene deuda, porque eso indica cuánto riesgo tiene, porque si tiene una deuda y la ha pagado, pero está pidiendo deuda adicional, es probable que sobrepase su capacidad de poder pagar a tiempo, y eso sería bueno verlo. Eso existe en muchos países, los credit bureau que hacen ese trabajo. Don Hugo, usted también es presidente de AFP Cuprum. Esta semana vimos que la Superintendencia de Valores y Seguros puso cargo a los altos ejecutivos relacionados con las sociedades cascadas. ¿Usted hasta dónde cree que puede salpicar este caso? ¿Pueden haber más ejecutivos, más otros agentes del mercado, corredoras, no sé? ¿Hasta dónde usted cree que va a llegar esto? Mire, con franqueza, es muy difícil, yo no lo sé, en Cuprum tampoco lo sabemos, digamos, no es un tema de ignorancia personal. Nosotros el tema, y de hecho fue prácticamente la primera FP, que hace bastante tiempo, planteó la inquietud, porque fue una consulta que se hizo primero de cierto tipo de transacciones, si eran consideradas o no cuestionables. La superintendencia tomó bastante tiempo en su análisis y por lo tanto yo tengo la impresión que si tomó tanto tiempo y formuló cargos que son bastante complejos, complicados y graves, en última instancia uno de ellos es delito penal y tiene sanción, si se demuestra tendría sanción de pena efectiva, o sea cárcel. A mí me cuesta pensar que en tanto tiempo no se haya analizado bien a fondo y que en definitiva sean cargos que, si bien a esta altura es una presunción, no es que las personas sean culpables, pero yo creo que debe tener un gran fundamento. No se conoce más que lo que salió en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, de lo que dijo la superintendencia, pero yo tiendo a pensar que debe ser una situación seria y con antecedentes muy fundados. Ahora, el mensaje para los accionistas minoritarios o para la gente que no está viendo, tenemos el caso de Inverlink, La Polar, SMU, Las Cascadas. ¿Qué pasa? ¿Hay falta de transparencia de los directivos hacia los inversionistas? ¿Hay falta de ojo donde hay que invertir? ¿Falta supervisión? A ver, los temas que se mencionaron son temas de distinta naturaleza. Primero, hay algunos temas que son esencialmente cometer ilícito. No hay ninguna legislación en el mundo, ni supervisión en el mundo que pueda proteger los intereses del mercado, de los minoritarios, frente a gente que cree, ¿no es cierto?, que lo hace dolosamente, es decir, con la intención de pasar a llevar la ley. Otros casos en que puede haber engaño, otros casos en que pueden haber transacciones que pueden favorecer a unos, y siempre que se favorece a unos en este mercado, en un momento determinado se perjudica a otros. Por eso siempre AFP Cuprum y el resto del sistema AFP, como minoritarios que no pueden ser de otra manera,
han fuertemente protegido el desarrollo sano del mercado de capitales, porque esa es la manera que las inversiones de los fondos de pensiones, que no es plata de la AFP, es plata de los cotizantes que quieren mejorar sus pensiones, estén invertidas en empresas que sean lo más sanas y cuyo comportamiento sea adecuado, porque eso va a generar más rentabilidad. Y por esa razón, aquí Cuprum y otras AFP denunciaron este hecho para que se investigara. Bueno, vamos a tener que ver en qué queda finalmente este caso. Muchas gracias, don Hugo, por haber venido a conversar con nosotros. Bueno, y con esta conversación llegamos al término de nuestra agenda económica de esta semana. Ahora los invito a seguir en la compañía de CNN Chile.